Oscar Galindo y Nicole Morales, mi persona. El día de hoy vamos a hablarles sobre las interferencias capacitivas. Bueno, primeramente tenemos que definirlas. Si entre dos conductores existe una diferencia de potencial, se establece entre ellos un campo eléctrico. Si este campo es variable, se produce una interferencia capacitiva entre ambos. Para poder entenderlo mejor, vamos a pasar a ver el siguiente gráfico o circuito. Bueno, este circuito está acoplado capacitivamente. Después de ver este circuito vamos a llegar al siguiente, que es el circuito equivalente, donde BDN tenemos que provoca la interferencia capacitiva. R representa la impedancia del circuito afectado por la interferencia. Entonces resolvemos todo este circuito mediante un simple divisor de tensión que nos da la siguiente ecuación. Pasamos a resolverla como vemos en pantalla, sustituyendo este resultado de la ecuación 1 y operando. Luego sustituimos S por JW, añadiendo los números imaginarios, y luego tenemos la ecuación número 2. Bueno, llegamos a las siguientes conclusiones. Entonces decimos que si R es muy pequeña, y como C2M y C2C también lo son, podemos considerar que R por C2M más C2C, todo esto multiplicado por JW, es menor a 1, y por lo tanto aproximar a la ecuación número 2, donde tenemos que BM es igual a BN RC por 2C JW. La impedancia de nuestro circuito es muy baja. La interferencia aumenta de forma proporcional con la frecuencia. Luego también podemos decir que si la impedancia de nuestro circuito es muy alta, la interferencia es independiente de la frecuencia y mayor que el caso anterior. Entonces, debido a todas estas conclusiones que podemos sacar, llegan las soluciones. La primera solución que tenemos es aumentar la distancia entre conductores, sobre todo de los que portan señales de alta frecuencia, y más si nuestro circuito es de alta impedancia. Nuestra segunda solución es apantallar los conductores. El apantallamiento para circuitos de baja frecuencia consiste en rodear los conductores con una malla conductora. Gracias. El acoplo capacitivo o eléctrico es una interferencia de tipo electrostático, producida por un campo eléctrico. En consecuencia, dos conductores cercanos se acoplan eléctricamente por efecto capacitivo. Los conductores afectados por estas interferencias son los que forman parte de transductores de bajo nivel. En general, las fuentes de interferencia capacitiva son conductores que soportan grandes tensiones variables, como lo son enchufes sin usar. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, voy a explicar un poco de a qué me refiero con transductor, que es un dispositivo capaz de transformar o convertir una determinada manifestación de energía de entrada en otra diferente a la salida. Pero hablamos de valores muy pequeños en términos relativos con respecto a un generador. Por ejemplo, una estufa doméstica, donde transformamos la energía eléctrica en térmica. Y en general con esto me refiero a que los más afectados son precisamente este tipo de transductores de bajo nivel. La figura 2 muestra el mecanismo de acoplo capacitivo. En ella se aprecia que sin elementos de blindaje, una corriente adicional no deseada circula por la carga, que es la resistencia de entrada del circuito de medida. La conexión de blindaje desvía esta corriente. Acá podemos ver la primera situación donde precisamente este tipo de corriente no deseada o ruido se desvía por la resistencia de carga o resistencia de entrada. Pero existe esta otra situación donde sí hay el apantallamiento blindaje. Podemos observar que en paralelo con un capacitor, este desvía la conexión a tierra y precisamente permite que este no afecte directamente a lo que es la resistencia de entrada. Las condiciones que deben cumplirse para que se dé esta interferencia son proximidad entre circuitos,
frecuencias superiores a 1 kHz, impedancia muy superior a 377 ohms. La tensión de interferencia inducida es proporcional a la variación de tensión con el tiempo e inversamente proporcional a la separación entre conductores. Esto es consecuencia de la expresión de la corriente que circula por un condensador y de la consideración de los dos conductores como un condensador de placas plano-paralelas, según la expresión siguiente, donde la corriente es igual al capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Podemos ver también esta fórmula en diferentes tipos de circuitos como son los RLC. Cuantificación de la capacidad parásita. Si entre dos conductores hay una diferencia de potencial, se establece entre ellos un campo eléctrico. Si el campo es variable, se produce una interferencia capacitiva entre ambos. La situación se muestra en la figura 3, en la que aparece un conductor de señal al que se acopla capacitivamente una señal de interferencia con origen en el conductor de alto nivel. Con esto me refiero a que al tener varios capacitores en paralelo, se genera una interferencia capacitiva que precisamente va de una señal de interferencia con origen en el conductor de alto nivel, que es esto. Con el fin de concretar la situación en un ejemplo, se considera el circuito de la figura 4, en el que se observan dos conductores próximos con distinto potencial y las distintas corrientes parásitas inducidas por efecto capacitivo, y que tienen lugar como consecuencia de la alternancia en signo y magnitud de la tensión en el conductor, origen de la interferencia. Explicándolo mejor, tenemos la primera situación donde tenemos el conductor A con dos resistencias en paralelo. Enseguida se tiene al conductor A y conductor B, que están próximos con distinto potencial. Y se puede ver que a esto se refiere con la alternancia de signo y magnitud en la tensión. Por ejemplo, si la corriente está tomando esta dirección, se va a dar una magnitud negativa, mientras que si la corriente toma esta dirección, se va a tomar una magnitud positiva, es decir, más B1, y en este caso menos B1. Esta situación lleva consigo el modelado que se usa comúnmente en la cuantificación de la capacidad parásita y que se aprecia en la figura 5, en una situación de medida con un multímetro. Acá podemos ver que tenemos para empezar una línea de alimentación de 120 voltios a 60 Hz a lo que llamamos conductor B. De por medio tenemos un capacitor donde ponemos la punta de prueba a lo que llamamos al conductor A. Y enseguida también tenemos dos resistencias en paralelo, donde una es la resistencia de entrada que tiene el multímetro. Acá podemos ver el gráfico más simplificado, donde tenemos la línea de alimentación, en este caso con 115 voltios y 60 Hz, que tiene una resistencia de por medio y el capacitor. Y enseguida tenemos una resistencia que se podría resumir que es la resistencia equivalente entre estas dos resistencias, que es 1 megaohm. Ambos precisamente con terminación a tierra. Y esto es lo que llamamos la formación de interferencia capacitiva en la medida con multímetro. Ahora, aspectos a tomar en cuenta. Capacidades parásitas muy pequeñas pueden ocasionar corrientes parásitas inducidas perjudiciales en aplicaciones de bajo nivel. Esta situación es clásica en un laboratorio, ya que las impedancias de entrada de los instrumentos, como el osciloscopio y el multímetro, suele ser elevada. Esta condición se debe cumplir para el acoplo capacitivo. Por otra parte, al aumentar la frecuencia,
se comprueba que la tensión de interferencia inducida aumenta. Y eso es todo. Gracias.